Bienvenidos a Ciudad Vertical, un paseo por los edificios más altos y más representativos del mundo. Subiremos a las torres más altas del planeta, desde Chicago a Suiza, desde Filadelfia a Nueva York. En esta serie veremos arquitectura a gran escala, de grandes alturas y desde una perspectiva totalmente única, colgados en la fachada de un edificio. Además, revelaremos las historias de los poderes políticos y el audaz diseño que hay tras ellos. Hoy estoy en la cima del edificio más fuerte de la Tierra, la Torre Mayor, en el centro de la Ciudad de México. Situada en una de las zonas sísmicas más activas del mundo, esta torre está construida para soportar los terremotos, con medidas que superan en mucho la media de los rascacielos corrientes. Pero, ¿pueden las altas aspiraciones del hombre conquistar la naturaleza? Rascacielos, la Torre Mayor de Ciudad de México. Erigida en la Ciudad de México, donde en 1985 un terremoto mató a 10.000 personas, la Torre Mayor es el edificio más resistente, un monumento a los increíbles avances de la ingeniería, y se ha convertido en un paraíso de seguridad en una de las zonas sísmicas más activas. Pero, a pesar de la evolución tecnológica, ¿podrán competir los cada vez más altos rascacielos con los fenómenos naturales como tifones o terremotos? ¿Puede el hombre con el poder de la naturaleza y ganar? En septiembre de 1985, un devastador terremoto de 8,1 grados azotó la Ciudad de México. Murieron unas 10.000 personas, hubo 50.000 heridos y 250.000 mexicanos perdieron sus casas. Más de 800 edificios se derrumbaron y los daños ascendieron a 4.000 millones de euros, todo en solo 3 minutos. Los daños más importantes los sufrieron los edificios de 6 plantas y más. Como resultado, rápidamente se aplicaron medidas para prevenir otro desastre, y nació el concepto de ingeniería de la Torre Mayor. Y se comprobó su efectividad cuando el edificio experimentó su primer seísmo en 2003. La gente que estaba en la cima de la torre no notó nada. Calificada como un avance en la construcción y dotada con las más recientes tecnologías antisísmicas, la Torre Mayor se eleva como un testamento a la eterna lucha del hombre contra las leyes de la naturaleza. La Torre Mayor fue diseñada por Seidler Rovers Partnership y se alza a 225 metros. Tiene 57 pisos, utilizados principalmente como oficinas, más una área de tiendas en la planta baja. La obra costó 250 millones de euros y la Torre Mayor es el edificio más fuerte del planeta. Ubicada en el histórico Paseo de la Reforma, la Torre Mayor es un monumento en el centro del distrito comercial de la Ciudad de México. La torre alberga a 9.500 personas que trabajan para 54 multinacionales, 32 tiendas, 29 ascensores de alta velocidad y un helipuerto en el tejado. Pero no es el único rascacielos en el horizonte. A pesar de ser zona sísmica, la Ciudad de México edificó su primera torre de 40 plantas, la Torre Latinoamericana, hace casi un siglo. Y hoy, cientos de rascacielos destacan en el cielo desafiando a la naturaleza. Pero, ¿por qué la Ciudad de México está en un lugar tan peligroso? Voy a conocer a Sina Lomnitz, catedrático de sismología en la Universidad de México. Aquí la sismicidad es 3 veces mayor que en California, mayor que en cualquier otra parte. En el Pacífico se produce el 90% de los terremotos. Ya. Y estamos justamente ahí. El otro motivo es que esta zona en la que estamos era un lago. Así que no es el lugar ideal para construir grandes estructuras ni edificios altos. Es muy inusual. No hay muchas ciudades que estén construidas sobre un lago, afortunadamente. Y en caso de un temblor de tierra, ¿cuál es la fuerza destructora? Lo que sentimos en esta zona es un movimiento así. En 2 segundos y medio, si el edificio está en la misma frecuencia, en 2 segundos y medio, el edificio entra en resonancia y se viene abajo.
La resonancia está entre 6 y 18 plantas y hay muchos edificios así. De esa altura. Sí, no lo supimos hasta 1985. Ya. Y por eso hubo tantas muertes entonces, en 1985. Más del 16% de esos edificios se desplomaron. ¿Cree usted que el hombre puede conquistar ciertos aspectos de la naturaleza? Totalmente. ¿Cree que sí? Totalmente. Todavía hay muchas cosas por descubrir. Hay edificios que no han sido evaluados antes de construirlos. No lo hacemos porque es demasiado costoso. ¿Los habitantes de la Ciudad de México tienen miedo a otro terremoto como el de 1985? Sí, mucho. Ya. Aunque me temo que la mayoría de personas tratan de olvidarlo. Las probabilidades están en contra de la supervivencia de los rascacielos, y por eso no es extraño que en la Ciudad de México, igual que en California, tengan las normativas antiseísmos más severas del mundo. Pero gracias a la tecnología concebida hace 30 años por la NASA, la Torre Mayor las supera y es capaz de resistir eficientemente fuerzas 4 veces más potentes. ¿Cómo lo consigue este superrascacielos? Como la Ciudad de México está construida sobre un lago seco, el suelo no es el ideal para un edificio alto, que necesita asentarse sobre un lecho rocoso. Pero tenemos todo este terreno suelto, y durante un terremoto, las vibraciones mueven y licúan la tierra, y toda la zona empieza a moverse, y se convierte en una especie de gelatina. Y lo que hicieron es construir esta especie de cajones, que llegan hasta el lecho rocoso, que está a unos 40 metros o más. Alrededor de los primeros 10 pisos del edificio, tenemos una serie de columnas de hormigón con un centro de acero, y a partir de ahí el diseño cambia a una forma de diamante. Lo más importante de esta forma en diamante es que se trata de una tecnología y una forma que hacen que esta construcción sea tan innovadora. Y lo principal es una serie de amortiguadores que están situados en estos puntos, que permiten que las fuerzas se desplacen a los lados. Lo que se consigue es que la energía que sube por el edificio se disipe a medida que asciende por la torre, y a medida que sube va disminuyendo, y el edificio se mueve con el temblor de tierra. Bien, voy a echarme al suelo y a ensuciarme para explicarles por qué un diamante formado por 2 triángulos es tan importante en este edificio. Lo que tenemos es un triángulo, y si cojo este triángulo y aplico una fuerza compresora desde arriba, desde el vértice de esta forma, esa fuerza se traslada hacia abajo por estas diagonales. Pero si es un cuadrado y hago lo mismo, si aplico una fuerza por arriba, se moverá de un lado a otro y se caerá. Por eso el triángulo es tan importante en el diseño de este edificio, porque este triángulo invertido, junto con otro triángulo, forman el diamante, y ese diamante es lo que hace que el diseño sea antiterremotos. Este inusual diseño, la combinación de diamantes, refuerzos y amortiguadores, ha sido patentado por el ingeniero de la Torre Mayor, Qwentor Zainuk. He volado a Nueva York para ver a Ahmad Rahimian, el diseñador principal del proyecto, para averiguar cómo creó este concepto para hacerlo indestructible. ¿Cree realmente que la ingeniería tiene el poder de vencer a la naturaleza? A partir de la ingeniería y de las tecnologías que puede desarrollar la ingeniería, podemos domesticar y contener la naturaleza. Es solo cuestión de la voluntad de las diferentes sociedades y de la industria. En esencia, es una idea sencilla, un amortiguador. Exacto. ¿Por qué se ha tardado tanto? Se debe a que los grandes amortiguadores no estaban disponibles para la industria civil, solo para la defensa y construcciones militares. Pero cuando se desclasificaron, después de que mejorara la relación entre la Unión Soviética y el bloque occidental, pudimos empezar a usarlos. Y la primera aplicación se hizo en un edificio. Hay tecnologías disponibles que durante años no hemos usado en la construcción de edificios, solo en la industria automovilística, aeronáutica y en la defensa. Por ejemplo, los automóviles.
Los neumáticos están conectados a la estructura, al chasis, por una serie de amortiguadores, y cuando pasas por un bache no lo transmite a la dirección. Otro ejemplo puede ser el cuerpo humano. Los músculos, sí. Los músculos. ¿Qué tenemos? Los músculos y los huesos. Imagine si no tuviésemos músculos y nos cayésemos. ¿Qué pasaría? Que los huesos se fracturarían. Exacto. Cuando nos caemos, solo nos sale un cardenal, y es porque los músculos están protegiendo el esqueleto, que es nuestra estructura. Los amortiguadores tienen un efecto similar y funcionan como un músculo que protege el esqueleto del edificio. Esto es un ejemplo de amortiguador de tamaño pequeño, del tamaño de los que llevan los automóviles. Pero los que lleva ese edificio son mucho más grandes que este. Dentro tiene un fluido, aceite sintético. Y en este extremo tienen una serie de orificios. Y cuando lo empujas hacia adelante y hacia atrás, el fluido tiene que pasar de un lado al otro del recipiente a través de estos orificios. Y eso es lo que crea la resistencia del amortiguador, que depende de la rapidez con que empujes o tires de él. De acuerdo. Y eso es lo que... Pero esos amortiguadores son muy grandes. Por supuesto. Y es necesaria una fuerza mucho mayor que esta. Pero incluso con los amortiguadores grandes, si les das tiempo suficiente, puedes empujarlo con la mano, porque no hacen ninguna resistencia si les das tiempo. Puedo demostrárselo con un ejemplo. Ahí están montados. Sí. Esto representa un edificio de 2 plantas que nos lo demuestra sencillamente. Si se fija, verá que los amortiguadores no están activados, no están conectados a la base. Y si sujetamos el edificio y lo empujamos, como ve, pasa por varios ciclos para volver a una posición de descanso. Pero esto no ha sido un seísmo, solo un pequeño empujón. Pero un terremoto es una combinación de miles de empujones rápidos y seguidos. Así que imagine qué ocurriría. Ahora conectamos uno de los amortiguadores y verá qué ocurre. Fíjese. Se para rápidamente. Exacto. No pasa por un ciclo de muchas oscilaciones. Este enfoque innovador ha marcado el amanecer de una nueva era en el diseño para la resistencia a los seísmos y está ayudando a los ingenieros de todo el mundo a valorar los nuevos patrones sísmicos que la Torre Mayor ha fijado para los edificios altos. Pero ¿por qué los promotores inmobiliarios de la Torre Mayor se molestaron en invertir millones de euros en una tecnología tan revolucionaria contra los seísmos? Regreso a México para averiguarlo, pero primero quiero sentir la Torre Mayor por mí mismo. Lo que más me gusta de este edificio es su inusual forma. Tiene una gran fachada arqueada y la entrada principal tiene unas enormes cristaleras que amplían el interior del edificio, lo abre al exterior y tiene este gran marco a la vista. Pero lo que distingue a este edificio no es la fachada, es lo que hay tras ella, que hace a este rascacielos único en la faz del planeta. Esto es un vestíbulo. Me gusta mucho este espacio con una doble altura y el techo es magnífico, todo de cristal y está inclinado, lo que lo convierte en un espejo a medida que sube el edificio. Y con esta luz natural que entra, el vestíbulo es impresionante. Y puedes sentir la energía de las más de 9.000 personas que trabajan en esta torre de oficinas. La mayor parte de la base del edificio está dedicada al pequeño comercio, con más de 3.000 metros cuadrados entre los dos niveles, y sirven a los oficinistas de la torre y al público en general. Ahora que estoy en el centro del edificio, debo decir que me siento muy feliz de estar rodeado por esta tecnología antiseísmos. ¿Imaginan por un momento qué espantoso debe de ser estar en un rascacielos durante un seísmo? Ya que estoy en el edificio, quiero ver en la práctica cómo funciona la tecnología antiseísmos. Así que Francisco Aceves, el director de la construcción de la Torre Mayor, me lleva a hacer un recorrido. Entre, por favor. Tendremos la oportunidad de ver 2 de los grandes amortiguadores que tenemos en la fachada exterior.
Es enorme. Son unos elementos magníficos. Hay 1.260 amortiguadores como estos conectados a los tirantes en diagonal de la estructura. Se mueven de esta manera y absorben la mayor parte de la energía transmitida por los temblores de tierra. Y para que estos amortiguadores fallaran, tendría que producirse un seísmo tan importante que antes destruiría toda la ciudad. Hay más tecnología antiseísmos entre bastidores. Pase, por favor. Esta es la sala de máquinas del aire acondicionado, donde veremos las bombas de agua, los refrigeradores, y allí están los extractores de aire. Todo el equipo se apoya sobre muelles. Esos muelles de ahí. Y así, en caso de que haya un terremoto, el equipo no sufre ningún daño, se mueve libremente, pero no se sale de su posición. Para evitar roturas en las cañerías, las conexiones son flexibles, como esta que vemos aquí. Y el movimiento es absorbido por estos conectores de goma. Esta puede moverse hacia aquí y esta hacia allí, pero esta conexión de goma admite esos movimientos. Exactamente. Pero esta tecnología cuesta enormes cantidades de dinero. ¿Quién les ha pagado? El promotor de la Torre Mayor es Reichmann International, una de las compañías inmobiliarias más grandes del mundo, responsable de Canary Wharf de Londres y el World Financial Center de Nueva York. Pero ¿por qué decidieron invertir tanto dinero en una torre en la Ciudad de México? La respuesta está en el resurgimiento político y económico de México durante las dos pasadas décadas. En el año 2000, por primera vez desde 1929, un partido de la oposición venció al Partido Revolucionario, con el resultado de un gran cambio político. Además de firmar importantes acuerdos comerciales en los 90, se desarrolló un fuerte vínculo con Estados Unidos, y México se convirtió en la 12ª economía más grande del mundo, igualándose a Tokio, Nueva York y París, y ahora es uno de los centros económicos más importantes de América Latina. Reichmann se fijó en esos avances y quiso tomar parte en la acción del resurgimiento mexicano. Para atraer a las empresas internacionales, decidieron edificar un rascacielos de talla mundial, un símbolo del Nuevo México que entraba en el siglo XXI, pero que hiciera que los inversionistas extranjeros se sintieran seguros en un lugar famoso por sus seísmos. Su plan dio resultado. Rick Ricker es el director general de Reichmann International. La tecnología antiseísmos que tiene este edificio debe de ser lo que atrajo a los posibles clientes que se apresuraron a alquilar en este edificio. Y creo que debieron pensar, si voy a vivir en la Ciudad de México, quiero estar en ese edificio seguro. Sí, no sé si vinieron enseguida. Pero esta empresa inmobiliaria es competitiva en cualquier lugar del mundo. Y el edificio está ocupado en un 99,5%. Está lleno. Y sabíamos que sería así por los estudios de marketing que hicieron nuestras filiales mexicanas de las compañías norteamericanas y europeas. Y, por supuesto, esas compañías pensaban en los terremotos. Pero pudimos decirles rotundamente que este edificio resistiría si volvía a ocurrir lo de 1985. Nuestro primer inquilino fue Marsh McLennan, una de las compañías de seguros más grandes del mundo. Y no solo conseguimos alquilarles 10.000 metros cuadrados a Marsh y que fuera nuestro primer inquilino con 5 plantas en la Torre Mayor, sino que también nos hicieron el seguro y nos redujeron las primas en un 50% durante los 2 primeros años. Los gastos del seguro se redujeron a la mitad debido a la naturaleza de la estructura de este edificio y los factores de seguridad. Debido al sistema sísmico que se instaló en el edificio. Con los amortiguadores resistiría un gran terremoto de 8,5 como el de 1985 y se balancearía menos que un edificio de Nueva York, con un viento de 40 kilómetros por hora. ¿Ha estado en este edificio mientras ha habido un temblor de tierra? Sí, he estado aquí. ¿Qué se siente? Bueno, es una experiencia interesante. Tuvimos uno de 7,4 y yo estaba sentado en mi oficina. Se oyó un ruido y se lo describí a mis hijos como parecido al sonido que hacen las ballenas en las profundidades. ¿Sí? Es el sonido que hacen los amortiguadores. Hacen un ruido parecido a un grito agudo cuando se mueven arriba y abajo.
Y lo único que vimos en ese par de segundos, en la zona comercial, donde tenemos grandes lámparas suspendidas del techo tipo araña, es que algunas cosas se movieron unos centímetros. Pero estamos hablando de 3, 4 o 5 segundos como máximo. Y luego, cuando terminó, todo volvió a la normalidad. Esa misma tecnología antisísmica con los amortiguadores y lo demás está empezando a ser aplicada en todo el mundo. Exactamente, sí. El sistema se está utilizando en San Francisco y en Los Ángeles. Ya, no solo aquí. No solo aquí. Pero Reichmann International ha conseguido lo que quería. ¿Sus clientes, los que trabajan en la Torre Mayor, se sienten seguros? ¿Cómo se siente trabajando en un edificio tan alto en la Ciudad de México, tan propenso a los temblores de tierra? Me siento segura, a pesar de que esta es una zona peligrosa para estar en un edificio alto. ¿Hay un sentimiento general en la ciudad? ¿Conoce a gente a quien preocupe trabajar en los rascacielos de la ciudad? Sí, especialmente en los que están cerca del centro, donde estaba el lago. Y hay bastante gente que tiene miedo de trabajar en esos edificios. Hay muchas personas en la ciudad preocupadas por los terremotos. Sí. Hace poco hubo un temblor de tierra, el viernes 13. ¿Estaba en el edificio? ¿Lo notó? Estaba en el edificio, pero no lo noté. Fue bastante fuerte. Lo sé, pero no sentí nada. Por la tarde me enteré de que había habido un terremoto. Ni siquiera se dio cuenta de que había habido un temblor de tierra. Sí, hasta que leí las noticias. Es interesante. Sí, no noté nada. Parece que el edificio está bien construido. Sí. Pero usted había estado en otros edificios de la ciudad durante un seísmo. Sí, hubo un terremoto y estábamos en la planta baja. Se notó mucho más de lo que se nota aquí. Una cosa es trabajar dentro del rascacielos más alto de Latinoamérica cuando se produce un terremoto, pero ¿qué pasa si estás colgado en la fachada? Alfredo Salinas limpia las ventanas de la Torre Mayor de arriba a abajo y ha estado en su góndola durante un terremoto. Voy a estar con él en la góndola para ver si se siente seguro y tener una perspectiva única de este rascacielos extraordinariamente fuerte. Bien, ¿ya está? Listo. Vámonos. All right, I'm getting a little nervous now. Ahora empiezo a ponerme nervioso. Wow. 57 Tenemos 57 pisos por debajo, ¿no, Alfredo? Spectacular. Es espectacular. Para moverse alrededor de la inusual forma de la cima de esta torre, la góndola se balancea separada a 9 metros de la fachada, suspendida de un brazo extensible. Esto es fantástico. Aquí tenemos un ángulo muy agudo que luego se va abriendo. Muy pocas personas consiguen ver el edificio desde este punto de vista, desde esta esquina. Es magnífico, con unas líneas equilibradas. Es un edificio con un bello diseño. La panorámica desde aquí es sorprendente. No pensaba que fuera tan hermosa. Realmente no hay palabras para describir lo que es estar flotando ahí fuera del edificio y ver este gran cartel de la fachada y mirar abajo y ver cómo se curva. Es impresionante. Estar fuera del edificio de esta forma es interesante para cualquiera, pero como diseñador y arquitecto te hace pensar en el diseño de un edificio desde una perspectiva diferente. Desde ninguna otra parte puedes tener este punto de vista, y cuando diseñas, estudias maquetas, diseños conceptuales en el ordenador, pero nunca consigues esto, salir del edificio cuando ha terminado la construcción y experimentarlo de esta manera. Es lo que Alfredo hace diariamente. Para mí, esta es la vista más interesante de todo el edificio. Lo que ocurre cuando se unen un plano vertical y un plano inclinado y crean esta cornisa que desciende desde la cima. Y estar aquí, tan cerca, y ver esta belleza es increíble. Y esa vista hasta abajo. No me canso de mirar. Es impresionante.
La fachada de cristales curvados da al sur, así que recibe muchas horas de luz. Este cristal en particular es un 10% menos reflectante que otros, y de esa forma el edificio se mantiene mucho más fresco, pero sin producir reflejos que molesten a los edificios circundantes. Alfredo, tengo que preguntarte, ¿alguna vez te has sentido poco seguro trabajando fuera de un rascacielos en un lugar tan propenso a los terremotos? Pues no, en realidad estos equipos son 100% seguros. Sí, he estado trabajando en sismos. Realmente estamos trabajando concentrados y estamos trabajando y no sentimos nada. Hasta ahorita que nos lo estás diciendo. Es increíble ver la gran curva de esta fachada de cristal tan de cerca, en un edificio que es un gigante entre sus vecinos de la Ciudad de México. Los ingenieros que han construido la Torre Mayor afirman que la estructura absorberá un seísmo de 8,5, incluso más fuerte que el que produjo la catástrofe de 1985, y se sentiría como una tormenta con vientos de 60 km por hora. Y creo en ellos. Cuando aquí se produzca uno de los grandes otra vez, o en cualquier otra zona sísmica del mundo, gracias a la rompedora tecnología de la Torre Mayor, los rascacielos serán los lugares más seguros en los que estar. En el caso de los rascacielos contra los terremotos, ¿puede el hombre conquistar la naturaleza? Bien, lo que sabemos de los terremotos es que los edificios se derrumban sobre nosotros y matan a las personas. Y no es precisamente el terremoto. Los ingenieros de la Torre Mayor han entendido las leyes de la naturaleza y han trabajado con ellas. No sabemos si la naturaleza podrá superarnos algún día, pero en una ciudad al borde del desastre, para las personas que trabajan en esta torre es alentador saber que aunque un terremoto sacuda la Torre Mayor, pueden estar tranquilas sabiendo que no se moverá demasiado.